en la parte anterior de la concha. Y va a estar separado entonces a su vez de la otra porción, que es el antitrago, por una escotadura, que se denominaría la escotadura anterior. Listo, entonces esas son las 4 regiones más prominentes. Además de esta concha, hay otras, digamos así, excavaciones o depresiones. Por ejemplo, aquí estaría la fosa triangular, que en algunos lugares o en alguna bibliografía aparece como fosa navicular. Y por supuesto, esta zona de aquí, que no se acompaña de cartílago, entonces sería el lobulillo de la oreja. Lóbulo o lobulillo de la oreja, ¿ya? Que va a tener diferentes formas. Hay personas que lo tienen más unido a lo que es la piel de la cara, otras realmente presentan como un lóbulo, otros lo tienen en forma redonda, otros que pueden tener una forma ligeramente triangular, o sea que tienen muchas variaciones. Incluso, como ven aquí, se pueden, digamos que mencionar de forma diferente otras regiones. O sea que si revisan diferentes libros, por lo menos estas 4 que les presenté, si vienen de una forma invariante, pero las otras sí pueden tener algún tipo de diferencia. Aquí esta zona se denomina también la concha Simba. Fíjense que aquí incluso viene como fosa navicular, y en esta zona del hélix puede haber en algunos individuos, porque es inconstante, se puede ver una prominencia en algunas personas y se llamaría entonces el tubérculo de Darwin, que estaría a nivel del hélix. ¿Ok? Entonces, las prominencias estarían aquí a este nivel, que sería hélix, estaría entonces también el antihélix aquí, el trago y el antitrago. Entonces aquí, entre las depresiones, la concha auricular, la concha simba, y aquí estaría entonces la fosa navicular o fosa triangular, por la forma que tiene. Esta zona también, en algunos libros viene como un surco del hélix que viene por acá abajo, fíjense. En otros lugares viene como garganta el hélix. O sea, como les digo, la descripción o el nombre específico puede variar de un autor a otro. O incluso en algunos lugares no se menciona como tal el nombre de alguna estructura en algún libro. Ahora, en su cara medial va a estar orientada, como dice el nombre, medialmente y hacia atrás. Se limita por delante por el surco curvilíneo, el surco posterior de la oreja, y presenta irregularidades que van a ser comparables con las que va a tener en su cara lateral. Y obviamente va a estar configurado, pero al inverso, o sea, si hay una región que había en la cara lateral, iba a tener una posición, digamos, cóncava, o digamos que de entrante, en la cara posterior va a tener la posición entonces convexa o de saliente. Y además de esto, va a tener entonces la circunferencia, que sería esto, que va a tener forma ovalada y que va a reunir entonces la cara medial con la cara lateral. ¿Ok? Entonces, entre los elementos que componen el pabellón auricular está también el cartílago de la oreja. Esta es una lámina que va a ser elástica y delgada, que va a estar en toda la extensión de lo que es la oreja, exceptuando el lóbulo. Por eso el lóbulo no lo podemos tocar y podemos ver que a ese nivel no hay cartílago, sino que solamente hay piel.
y por eso también que es muy fácil de perforar. Y entonces esto va a estar en relación con las mismas estructuras, o sea, el cartílago es el que le va a dar la forma antes descritas de las caras, dado que el cartílago es lo que le va a dar ese sostén y esa forma. Incluso la función que tiene la oreja de dirigir los sonidos que llegan, ella los redirige hacia el conducto auditivo externo. Por eso es que tiene esa forma la oreja. Entonces aquí les da una correlación clínica de patología del cartílago, que es la oreja en coliflor, que es una deformidad que ocurre a nivel del oído externo, específicamente la oreja o pabellón auricular, donde se producen lesiones repetitivas a nivel de lo que es cartílago. Este puede sangrar o infestarse. Entonces se producen esas lesiones típicas de este tipo de deportes, sobre todo en deportes de combate como la lucha, boxeo o artes marciales. Por eso es que las personas que practican estos deportes se ponen un gorro que le cubre las orejas para evitar este tipo de lesiones que se producen aquí. Son lesiones sobre todo a nivel del cartílago, aunque también se describe sangrado y cicatrizaciones patológicas. Entonces, vamos a ver también los músculos auriculares. Aquí van a dividirse en dos grandes grupos. Van a ser los músculos extrínsecos, que ya los habíamos visto en lo que es la musculatura facial, que será el auricular superior, auricular anterior y auricular posterior. Y aquí lo vemos entonces desde una vista lateral. Pero aquí lo podemos ver desde una vista un poco más interna o medial, que en este caso se vería entonces a la inversa. Entonces están los músculos intrínsecos, o sea, hay otros músculos que están dentro de la oreja, que son el músculo mayor y menor del hélix, que sería el menor, el mayor del hélix, los músculos del trago, músculos del antitrago, el músculo transverso de la oreja, el transverso de la oreja, perdón, y el músculo oblicuo de la oreja, a este nivel. Entonces, como yo les dije en la misma conferencia de musculatura facial, estos músculos, ahora que les incluyo lo que les digo, se lo incluyo entonces también para los músculos intrínsecos. Esos músculos son músculos rudimentarios, o sea, que en el humano están, digamos que atrofiados o apenas tienen movilidad, a diferencia de otros animales que los utilizan para enfocar los sonidos y ubicar así posibles peligros. En el humano no ocurre eso. Y obviamente, como pasa con los extrínsecos, todos ellos van a estar inervados por el facial, o séptimo par craneal. Ahora, la piel. La piel va a constituir entonces el recubrimiento externo de la oreja o pabellón auricular. Puede tener por debajo un tejido celular subcutáneo y además a este nivel la piel va a estar acompañada de pelos, sobre todo a lo que es nivel de trago, más hacia su y se produce entonces también alguna producción aquí de glándulas sudoríparas y a veces por eso las personas producen un poco de grasa a nivel de la piel de todas estas zonas. Y que por supuesto esa piel se va a continuar hacia adentro, hacia el conducto auditivo externo. Ahora, en cuanto a los vasos, empezaremos entonces por las arterias. Esas arterias van a ser entonces o provenir de la arteria temporal superficial y de la auricular posterior.
¿Ya? Entonces, que por supuesto van a ser ramas de la arteria de la carótida externa. Y en cuanto a las venas, estarían entonces representadas por la temporal superficial y la yugular externa, o a veces una vena mastoidea. Y los vasos linfáticos, que dependiendo de la región de la oreja, va a drenarse entonces a diferentes vasos linfáticos. O sea, esta porción más anterior y superior en relación con el hélix o una porción del hélix va a drenar entonces a los ganglios linfáticos auricular anterior superficial y anterior suprafacial y anterior subfacial. Entonces, por eso es que en esa zona, a veces cuando nos colocamos un audífono, incluso el audífono nos molesta, se hacen palpables esos ganglios porque se produce una inflamación a ese nivel. A este nivel entonces, de lo que sería antihélix, sobre todo, se drenaría a lo que es el ganglio linfático mastoideo. Y ya la zona más inferior, trago, antitrago, drena sobre todo a los ganglios que habíamos visto anteriormente en la glándula parotidia, o sea, los ganglios linfáticos parotidios inferiores. Aunque incluso estas regiones de acá arriba pueden drenar también a esos ganglios parotidios inferiores. Ahora, en cuanto a los nervios que van a estar acá representados va a ser en la región acá de la concha, sobre todo en la zona, digamos que central de la oreja. Aquí nivel trago sería entonces la inervación del nervio facial. Ya aquí lo que sería entonces la parte final o cola del hélix y esa zona más abajo sería por el pleso cervical. Y esta zona que está en azul estaría entonces inervada por lo que es el trigémino. O sea que hay aquí tres nervios que van entonces a tener a este nivel inervación de lo que es el pabellón auricular. Ahora, vamos a pasar al otro componente, el segundo componente del oído externo, que sería el conducto auditivo externo. Este conducto va a tener una situación aplanada en sentido antero-posterior. Si le hacemos entonces un corte transversal, va a tener cierta forma elíptica u oval. El eje mayor de este va a estar entonces dirigido desde arriba hacia abajo y desde atrás y desde adelante hacia atrás. Si le hacemos entonces un corte a nivel horizontal, va a estar orientado en sentido lateromedial y muy discretamente desde atrás hacia adelante. Entonces, este conducto auditivo externo va a tener entonces tres componentes. Aquí solamente le muestro dos. Está la porción ósea, que va a estar dada por el hueso temporal en su porción timpánica, la porción fibrocartilaginosa, que presenta además dos partes. Esta porción es la que va a cubrir sobre todo la porción lateral del meato. Hay una porción cartilaginosa por delante y por debajo que se continúa en sentido lateral con el trago.
y una porción fibrosa que se encuentra más atrás y arriba, que se ensancha hacia lateral y medial. O sea que va a tener una porción ósea, una porción fibrocartilaginosa, sobre todo para la porción, lo que es porción lateral del meato. Y por la tercera porción sería entonces el revestimiento cutáneo, que va a ser la misma piel que va a recubrir este conducto. Y en esta piel la característica que tiene es que forma entonces pelos, tiene algunos pelos rudimentarios, pero incluso en algunas personas no son tan rudimentarios, sino que son pelos realmente gruesos, y va a tener entonces glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas van a estar modificadas, o sea que van a producir una secreción amarillenta, que normalmente esta secreción va saliendo hacia afuera, en el meato, eh, digamos hacia la oreja. Pero en muchas ocasiones esta secreción se acumula y es lo que forma entonces el cerumen, el tapón de cerumen, que puede producir incluso una sordera de conducción, porque el sonido debe de penetrar por acá hacia el tímpano. Y este tapón de cerumen puede tener el mismo cerumen, pero puede tener también parte de piel de camada, pelos y partículas de suciedad, y así es como se ve. Y que es muy fácil a veces o retirarlo con una pinza especial para eso, o un gancho especial también, o hacer un lavado de oído. Previamente se tiene que suavizar este tapón con alguna solución y se retira muy fácil. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que va a tener el conducto auditivo externo? Va a tener entonces una pared anterior, y esta pared anterior, obviamente, como mismo tenía en relación la oreja, está en relación con la articulación temporomandibular. La pared posterior va a estar en relación en la cara anterior a lo que es apófisis mastoide. La pared superior va a estar en relación con fosa craneal media. Inferiormente va a estar en relación con la glándula parótida, como ustedes ya habían visto, y va a tener un extremo medial, que no va a ser más que su relación con lo que es membrana de tímpano. O sea, él termina en lo que es la membrana timpánica, y la membrana timpánica entonces a partir de aquí sería entonces oído medio, porque estamos hablando de oído externo, todo esto que hemos hablado. Y en el extremo lateral entonces se va a abrir a lo que es la concha auricular por un orificio elíptico, ¿ya? Entonces, tiene una pared anterior, posterior, superior e inferior, y va a tener dos extremos. El extremo medial va a ser entonces el que va a tener aquí a este nivel del tímpano, y el extremo lateral es el que va a tener una abertura hacia el exterior, a nivel de lo que es la concha auricular o ya la propia oreja. Entonces, este conducto auditivo externo se puede explorar a través de la otoscopia, con un aparato que se llama otoscopio. Entonces, por lo general, este conducto hay que tratar de rectificarlo, entonces la oreja se tiende a estirar hacia atrás un poco para rectificar el conducto, y se introduce entonces el otoscopio acá, y se ve todas las paredes del conducto. Si por ejemplo, a este nivel una obstrucción, se puede ver si hay un enrojecimiento, puede verse incluso si hay sangre a este nivel, que muchas personas se ve, o incluso si ha caído un cuerpo extraño. En este caso no. Y al final se vería entonces lo que es la membrana timpánica, que va a separar lo que es oído externo de oído medio. Ahora, en cuanto a las arterias a este nivel, provienen de la temporal superficial y la auricular posterior, específicamente para la porción lateral del conducto.
y además la arteria timpánica, que va a ser una rama de la maxilar para la porción profunda. En cuanto a las venas, drena también a las venas maxilares y a la vena yugular externa. Y los linfáticos, como les había dicho también, sobre todo a nivel de los ganglios parotidios profundos preauriculares y en los cervicales profundos. Ahora, los nervios. A este nivel también va a haber sobre todo aquí una inervación de lo que es trigémino, el facial y el vago o décimo pal craneal. Específicamente, el aurículo temporal va para la parte que sería superficial del ramo auricular mayor del plexo cervical para la parte posterior. El vago, que da un ramo auricular para la porción ósea del conducto y la membrana del tímpano, y el nervio facial va a dar un ramo sensitivo que inerva la pared posterior. Entonces, esto hace esta inervación tan rica que el conducto sea muy sensible, o sea, ante cualquier cuerpo extraño o ante cualquier lesión, esta zona produce un dolor que es muy, digamos que exquisito, es un dolor muy, a veces intenso o molesto. Y entonces aquí termina lo que es conducto auditivo externo, oído externo con lo que es oreja o pabellón auricular y conducto auditivo externo. Nos queda entonces por ver para mañana, vamos a ver lo que es oído medio y oído interno, porque nosotros recuerden que estamos viendo en esta semana el contenido de 2 semanas juntas. Entonces, yo pienso que para la semana que viene no evaluarle boca con articulación temporomandibular, sino que boca y temporomandibular entonces se los voy a evaluar para la semana que viene con el contenido que ya viene programado para la semana que viene. Ya porque creo que le va a quedar un poco cargado evaluar en el contenido de 2 semanas en una. ¿Listo? Entonces, quedo atento a las personas que no me han dado la asistencia. Entonces, para este lunes sería cavidad orbitaria, ojos, sí, oído y cavidad nasal, ¿sí? Y nasal, sí. Entonces, boca, se la voy a poner, la cavidad bucal y articulación temporomandibular, se las pondría entonces para la semana que viene con el contenido que toca la próxima semana. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿alguien más que queda por darme la asistencia? ¿Por audio, profe, o se lo Por escribe? audio, por audio. 7. Listo. C10. 8, profe. Perdón. C12, profe. 15. C10. C19. C17. E3, profe. C7. 12. C19. Listo. ¿Alguien más? C5, profe. C19. Sí, ya C19, ya te tengo. Ok, gracias. Profe, C20. Listo. Vale, entonces nos vemos mañana. Que tengan entonces feliz día. Gracias. Gracias, profe, igual.